Buenos días a todos nuestros seguidores. Es un gusto pues estar nuevamente conectados con ustedes, transmitir un nuevo video. Y hoy es una transmisión especial porque pues está conmigo Noemí Sanabria, mi hermana, y pues ella nos va a compartir hoy la presentación de su libro. Entiendo que es su ópera prima, y es este libro que tengo aquí conmigo, el cual se llama El pan de cada día. En el subtítulo dice, es el alimento para alcanzar tus metas. Y también, muy importante, aquí arriba, donde nos indica que son 365 frases para lograr lo imposible. Entonces, ya de entrada, desde luego el título, la portada tan hermosa, pues ya nos sugiere que estamos ante un contenido de alta calidad, pero igual y pues también algunas personas al escuchar sobre este libro, pues quieran saber de qué se trata exactamente, si es un libro de autoayuda o si se trata tal vez de un manual de consulta, algún tipo de escrito terapéutico. Bueno, quiero decir también aquí que Noemí es psicóloga. De hecho, ahorita tal vez podríamos empezar por ahí porque Noemí se presente un poquito, porque ella pues tiene 3 carreras. Ella comenzó así rápidamente y ahorita nos ahondará más ella en esto. Comenzó estudiando música, después estudió teología y finalmente psicología. Entonces, pues creo que también todo ese cúmulo de conocimientos y de experiencias de alguna manera está vertido también en este libro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo voy a dejar este tiempo a Noemí para que nos introduzca sobre qué significa este libro, ante qué tipo de obra estamos, que nos cuentes también un poquito, para los que no te conocen, quién eres, Noemí, cuál es tu trabajo actualmente, qué has estudiado, y bueno, ya que nos empieces también a introducir qué fue lo que te inspiró, te motivó para escribir este libro. Así es que, bueno, te dejo el lugar. Bienvenida nuevamente al canal y qué gusto de veras tenerte, y especialmente para que hagas la presentación de tu libro. Bueno, muchas gracias, hermano. Antes que nada, saludar a todo pues tu auditorio en tu canal, y también aprovechando que voy a subir este video también a mi canal, agradecerte este espacio que me brindas y sobre todo pues las palabras tan hermosas. Como siempre, tengo que abrir este diálogo diciendo que pues yo admiro mucho también tu trayectoria. De hecho, yo creo que traemos esa vena literaria por mi mamita, nuestra mami Tere, pero pues tú siempre has sido también un escritor nato, y también tengo que decir que en numerosas ocasiones te he tenido que consultar para escribir este libro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Presentándome, pues yo creo que hiciste una presentación bastante amplia. Te agradezco mucho. Sí, tengo formación en música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en la Ciudad de México, allá por los años 90, ya llovió y muchísimo. Entonces tuve la oportunidad de inscribirme en el programa de la licenciatura de guitarra clásica, y pues bueno, ahí estuve aprendiendo de mi maestro, de Alfredo Robelo, de Monique Racetti, pianista también. Y entonces, pues esa formación me brindó muchísimas, digamos, estímulos para no solamente el tema de componer música, de componer letras, canciones, sino pues también toda esta parte creativa, ¿no? Todos estos estímulos externos. Y luego, pues también siguiendo un poco tus pasos, hermano, estudié teología porque en el seminario donde tú estudiaste te veía tan entusiasmado, tan dedicado a los estudios, a la investigación teológica, que yo dije, a ver, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta materia, esta área en la vida. Y efectivamente me metí a estudiar teología. Ya no recuerdo, creo que tú nos diste clases, ¿verdad? Porque tú saliste, sí, creo que sí, tú fuiste mi maestro de teología, porque tú saliste mucho antes, obviamente, como 6 años antes que yo. No me ¿No te acuerdo, la acuerdas? verdad. Sí, yo estudié primero ahí, después fui maestro en el Sí. Instituto Teológico Latino en Ciudad de México.
Y Ajá. sí, sí, sí recuerdo que entraste después tú a estudiar, pero también no me acuerdo si me tocó darte clases. Sí, me acuerdo, ya me estoy acordando, me acaba de venir un flashback de tú al frente Parece y que yo sí, como sí. alumna. Sí, ya Y yo, pasaron muchos años, ya ya pasaron llovió. muchos, Pasaron no, muchas pues primaveras desde entonces. tendría yo 20 años, tú ya tenías 40, no, no es cierto. Ah, ¿qué pasó? No, pero sí tenía ya algunos cuantos, pues obviamente ya me llevas ventaja en la carrera de la teología, pero fíjate bien bonito porque tú te profesionalizaste como teólogo, que después seguiste estudiando esta área, y yo me incliné más al tema del alma, de la psicología, de las emociones, y ahí es cuando empiezo a estudiar también la carrera de psicología. Hermana, pero a ver, vamos a hacer aquí una pausa porque sería bueno aquí también que compartieras con nuestros oyentes, pues el hecho de que en ese ínterino, en ese lapso entre que terminaste esos dos primeros estudios, tanto el de la música como la teología, tuviste muchos años dedicándote a las misiones. O sea, viajaste por Sí, el mundo como misionera y creo que eso es importante porque también un cúmulo de experiencias, de conocimientos que adquiriste en la escuela de la vida, digamos que te tocó pasar por sí. todos esos años. Entonces, no sé si también nos puedas compartir algo de eso. Sí, sí, la verdad es que fue enriquecedor. A ver, yo dejo muy claro que, aunque no lo creas, hermano, ha sido mi fuente de inspiración y te voy a decir por qué. Y lo vas a ver todo el mundo, ¿verdad? Porque ahora estamos en redes sociales donde en las entrevistas nos mostramos tal como somos, ¿verdad? Y mucha gente no lo sabe, ni siquiera amigos o familiares más cercanos, pero tal vez no te acuerdas, pero tú y yo tuvimos una conversación en el comedor de la casa donde crecimos, donde yo te decía, creo que tenía 17 años, yo, o 16 por ahí, y yo te decía, hermano, no sé qué estudiar, como tal, porque voy a hacer un paréntesis. En aquella época, dentro de la iglesia cristiana, yo ya tenía la inquietud de estudiar psicología, pero las personas, los líderes de aquel entonces me decían que la psicología era del diablo. Entonces yo, pues con 16 años, 15, 16 años, pues me confundía y entonces recuerdo que tú como ya estabas en teología y ya estabas creo que hasta en el pastorado, te pregunté que un poquito diciéndote qué hago, ¿no? No sé qué estudiar porque me dice que la psicología es del diablo y pues qué hago, ¿no? Y tú, no te acuerdas, pero me dijiste, bueno, yo he visto que te gusta mucho la música, que tocas guitarra. ¿Por qué no estudias música como tal, no? No te acuerdas de eso, pero tú me empezaste a estudiar música. Me dijiste, ¿por qué no estudias música como tal? Y de paso, pues también lo aprovechas no sé, para estar dentro de la iglesia y la teología y tal. Y eso me pareció tan interesante, así que me metí a estudiar música prácticamente porque tú me orientaste a que diera ese paso, ¿no? Bueno, luego comentas que el tema de España, sí, fíjate que tú nuevamente sales en la ecuación, hermano, porque recuerdo que estando en la Facultad de Música, pues yo escuchaba que hablaban de que mis mismos maestros habían estudiado en Rusia, habían estudiado que en España, que habían estudiado, y toda la cosa estaba muy internacional, ¿no? Porque habían estudiado posgrados allá. Entonces, a mí la inquietud me empezó a surgir dos, digamos, líneas de la teología dentro de la iglesia y la parte de la música, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, ¿por qué no conjugo las dos estrategias, ¿no? De ir a Rusia. En ese momento yo tomé una clase de dirección de orquesta y mi maestro, siendo mexicano, había estudiado en el Conservatorio de Tchaikovsky y me animaba mucho, oye, pues ¿por qué no estudias y sacas una beca y te vas para allá? Entonces me empezó a meter la idea de vete a Rusia y vete a Europa, ¿no? Y volví contigo, lo recuerdo bien, a comentarte estas inquietudes, ¿no? Y me dijiste, ¿por qué no vas? Hay una organización evangélica que se llama Operación Movilización, ¿por qué no hablas con ellos de tus inquietudes, ¿no? Ya te estás acordando, ¿verdad? Que me dijiste. Y me metí Sí, cómo no, sí, 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 me acuerdo. me metí a esta organización que se llama Operación Movilización, que creo que todavía existe, y desde la teología dentro de la Iglesia Evangélica, pues es una organización muy, o era o es, creo que todavía existe, muy activa y pude entonces empezar el caminito de irme a España y luego a Rusia también estuve allá con el objetivo de compartir
pensamientos teológicos, crecimiento espiritual, ¿no? Y pues todo eso me lleva a finalizar mis años en la Escuela Nacional de Música, que estuve 5 años ahí, para dar el siguiente paso de estudiar teología y para dar el siguiente paso de empezar mi recorrido y mi camino por mis viajes misioneros hacia Rusia, hacia España, luego Marruecos, y andar así tocando estos países con estos grupos como Operación Movilización. Posteriormente me quedo a vivir en España. Pues yo creo que fueron más de 15 años, desde el año 92 fue mi primer viaje, pero estuve yendo desde el año 92, ya quedándome a partir del año 96, 97 por ahí, a radicar, y hasta el 2010, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estar un año en Madrid, siempre desde la perspectiva de la teología y de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, sí, todo esto suma, y ahorita les voy a platicar cómo aportan estos viajes y esta experiencia para definitivamente escribir este libro. Sí, hermana, pues la verdad es que es importante todo esto que mencionas porque, como bien dices, todo contribuye, ¿no? No solamente los estudios, digamos, la teoría o los estudios académicos, sino desde luego las experiencias de la vida. Y a veces la escuela de la vida nos curte más o produce en nosotros efectos más profundos, más trascendentes muchas veces que los que adquirimos en un aula de clases, ¿no? Entonces, pero bueno, todo se conjuga, desde luego. Y pues como bien dices, después de estos años ya como misionera y que viajaste por muchos países, después vienes a México y ya aquí es donde estudias esta última carrera, ¿no? Que es la Sí. psicología, ¿no? Y ahora que mencionabas lo de que te escuchabas en las iglesias que decían que la psicología era del diablo, te iba a decir, les hubiera dicho, no, la psicología no es del diablo, es de Freud, es de Jung, es de Erickson. Erickson. Entonces, sí, Ujú. pero es cierto lo que dices, ¿no? Hay ese tipo de ideas, ¿no? De prejuicios en contra de ciertas carreras, ¿no? Especialmente estas como la psicología, la Filosofía, filosofía, sí. la política, etcétera. Entonces, bueno, pues entonces aterrízanos ya cuando ya estudias la carrera y cómo todo esto ya pues revoluciona tus pensamientos, porque incluso algo que sería bueno compartir también con nuestro auditorio es cómo de una mentalidad también muy conservadora, muy fundamentalista, ¿no? Incluso, vamos a decirlo, hasta, pues, obviamente como misionera, una mentalidad proselitista, ¿no? Al 100, cómo esto empieza también tú empiezas a experimentar un cambio en cuanto a tus ideas cuando ya empiezas a estudiar psicología, cómo eso tal vez te abre otro panorama, otra perspectiva, ¿no? Sobre la Sí. vida, sobre el mundo, sobre la fe, la espiritualidad, las religiones, etcétera. Entonces creo que sería bueno ya para de ahí pasarnos a la presentación propiamente de tu libro, que nos comentaras un poquito esta última etapa, ¿no? Cuando ya estudias psicología y cómo empieza a darse ese cambio de pensamiento, ¿no? A partir de estos estudios. Sí, fíjate que ese cambio de pensamiento viene desde España y aquí les explico por qué. Porque, y aquí viene otro tema muy importante. Yo estando en España, empecé a escribir un libro que lo titulé y que lo terminé, pero no lo publiqué. De hecho, está todavía en Word, en los disquetes. ¿Te acuerdas los disquetes estos de plastiquito? Que ya son de museo del dinosaurio? Esos disquetes, ahí tengo guardada esa obra también, como bien lo dices. Y esa obra yo la titulé El llamado me consume. Es un libro dirigido a gente que quiere ir de misiones hacia otros países. ¿Y por qué voy a responder tu pregunta, que es en España donde a mí se me empieza a abrir todo el panorama, toda esta transformación de pensamiento del fanatismo hacia un pensamiento más tolerante, más ecuménico también? Porque dentro de las iglesias cristianas en las que yo participé allí en España y las comunidades socialmente hablando, los hermanos de allá, tienen un pensamiento muy diferente y muy distinto al pensamiento de las iglesias cristianas en México. En México existe un cristianismo más fanático, por así decir, más intolerante, más que, que si no haces las cosas conforme el líder
o la persona te está instruyendo, pues ya estás casi, casi pecando, ¿no? Y en España no, yo desde que llegué, les voy a decir, mi primera experiencia en España cuando nos reunimos los pastores y los misioneros, cada mes nos reuníamos y yo llego a una iglesia donde hay muchos salones y dentro de esos salones pues estaba la organización de pastores y de misioneros que nos había convocado, ¿no? Y íbamos a tener la reunión. Entonces, al ver tantos salones, yo no sabía qué puerta tocar. Entonces, toqué en una puerta y me dijeron adelante. Cuando entré, abrí la puerta. Lo que vi fue, la mayoría eran hombres, porque tengan en cuenta que estamos hablando del año 97, donde tampoco casi la participación de mujeres no era tan activa como supongo lo es ahora. Y en la reunión había hombres, pero gran parte de ellos fumando y se veía todo el humo en el aire, ¿no? Y entonces yo dije, ay, perdón, me equivoqué, creo que estoy en Alcohólicos Anónimos, habrá un grupo así, ¿no? De que están aprendiendo a dejar algún vicio, y me salí. Y Sí. entonces, ya pregunté a una hermanita que andaba barriendo por ahí, le dije, hermana, no sé dónde es la reunión de pastores, hay una reunión de pastores, me dice, sí, ahí de donde usted salió. Ahí en Digo, el "Ah, bar, en el en bar. el bar, en el bar de ahí de la iglesia, ¿no? Dije, ahí, digo, bueno, pues está bien, me voy a meter otra vez. Y entonces ya entré y se empezaron a reír porque me dijeron, ¿por qué te saliste? Les dije, pues no, pues es que yo vi puro humo aquí. Digo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué clases de qué dan? ¿O qué de incienso? ¿O qué? No sé. Entonces ese fue mi primer, digamos, de mis primeras maneras de ser tolerante, de quitar el fanatismo, de decir, bueno, no es que allá los misioneros o los pastores fumen, no, no lo promueven, pero quien fuma, fuma. Y en aquel entonces, porque ahora ya por decreto real ya no se puede fumar en el interior y en algunos espacios, sino que se designan espacios especiales, pero te estoy hablando de los años 90 donde eso no ocurría, ¿no? Entonces, pues allá me di cuenta que los pastores que querían fumar, pues fumaban, y los que querían tomar sus vinos y sus cervezas, pues lo hacían, ¿no? Y ahí empieza mi mente a abrirse, a ver que no puedo ser tan fanática, tan religiosa y con esta línea, ¿no? De todo es pecado, pues no, eso no es así. Entonces yo escribo este libro porque también me doy cuenta que los pastores españoles, además de tener esta apertura y esta tolerancia más que la que yo veía y vivía en México, en aquel entonces ya están empezando a estar incómodos con las visitas de misioneros latinos. ¿Por qué? Pues porque llegaban a dividir, a robarse ovejas, a hacer un montón de cosas que pues no iban de acuerdo a la cultura española, ¿no? Entonces este libro lo escribo justamente como guía para aquellos misioneros y pastores latinos que quieran trabajar en Europa, especialmente en España, que no cometan los errores de los cuales los españoles de aquella época se quejaban. Fíjate, estamos hablando del año 97, 96. ¿Cuántos años han pasado, verdad? 30, 30 años, ¿no? Prácticamente 30 años. Ahora no sé cómo es porque ya tiene tiempo que un poquito me he ido sobre otra línea, pero en aquel entonces este libro del llamado me consume es justo una reflexión de que como latinos no podemos permitir que ese llamado nos ciegue y nos consuma de tal forma que terminemos atropellando a la nueva cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo publiqué? Porque años después empecé a darme cuenta que muchas cosas que escribí ahí ya no estaba yo misma tan de acuerdo con lo que había escrito. Entonces dije, no, espérame, si lo voy a publicar, puede ser, pero con un montón de actualizaciones, porque es más, tengo un capítulo que se llama El SMS de Dios, imagínate. Ya no hay SMS, que algún Sí. misionero joven que lo lea va a decir, SMS, ¿qué es eso, no? Tendría que ser el nuevo capítulo del WhatsApp de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que la propuesta que estabas Planteando. desarrollando a mí me parece muy buena, o sea, esa idea de cómo acercarse a otras culturas, cómo respetar también pues las maneras, los modos en que se desarrollan los creyentes en otros países, en otras naciones que no necesariamente son similares a los nuestros. Entonces, creo que, o sea, digo, la temática es buena, entonces a lo mejor sería como que retomar
esa esencia, esa base, ese tema, y pues reformularlo, ¿verdad? Y expresarlo ya de una manera Sí. distinta, ya ahora con toda esta perspectiva tan abierta Sí. que tienes, ¿no? Entonces, digo, no es así como que de encarpetarlo y dejarlo ahí ya en el olvido, a lo mejor lo puedes retomar, desempolvarlo, que además dicen, pues, que una recomendación para los escritores es guardar, hacer dormir los textos durante algún tiempo, a Qué veces años, bonito. y después despertarlos, sacarlos nuevamente y ya releerlos, y eso nos va a llevar a replantearlos tal vez de una manera muy diferente, ¿no? Más Qué novedosa, bonito. más fresca, más abierta. Entonces, bueno, pues esa a lo mejor puede ser una de tus próximos proyectos, ¿no? Qué Por bonito, qué bonito. Fíjate que esto que dices es muy cierto, porque en este libro yo incluyo unas 50 entrevistas a pastores españoles, entrevistas, en las cuales yo les planteo 10 preguntas, como muy sencillas, muy básicas, pero entre ellas una pregunta que la recuerdo bien, cada vez que me contestaban me quedaba muda, porque yo decía, no sé qué decirles. Después de eso, la pregunta era, ¿qué les dirías a los misioneros latinos que vienen a España, no? La gran mayoría, ¿sabes qué me respondían? Que no vengan. Que no vengan, me respondían. Oh, qué tremendo. Sí, que no vengan. Te estamos hablando de hace 30 años. Ahora no sé cuál será la actitud, ¿no? Pero la gran mayoría decía que no vengan porque nos están robando a las ovejas. De por sí nuestra iglesia es de 10 personas, llega un cubano y se lleva 6, nos dejan 4. Pues que no vengan, por favor, no nos hacen ningún Pero favor, ¿no? fíjate qué tremendo eso que estás señalando, porque es cierto y es un vicio muy común en las iglesias acá en el continente americano, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, esa idea de que para formar tu nueva iglesia te tienes que jalar miembros de otra congregación, ¿no? O sea, se ve Sí, algo así casi como normal o común aquí, pero allá lo ven de una manera muy diferente. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Esas diferencias que hay no solamente en esta cuestión de hábitos, de que si los pastores toman o fuman, sino en esta perspectiva también de lo que debe ser la iglesia, ¿no? De esa ética pastoral y profesional que muchas veces lamentablemente no siguen los ministros religiosos de nuestro continente, ¿no? Entonces, cierto. ahora eso que mencionas, las entrevistas, híjole, a mí me gustaría también pues conocerlas, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, no dejes en el olvido ese proyecto, a lo mejor de aquí a un tiempo lo puedes nuevamente despertar, desempolvar y replantear, ¿verdad? De una manera ya muy diferente, ¿no? Sí, Pero, excelente. cierto, cierto, hermano, sí. De hecho, este libro que publiqué durmió, como bien ese consejo que dices, durmió un año más o menos, unos 11, 12, 10 meses, entre 9 y 10 meses, durmió, ya después lo saqué, lo desempolvé y dije, a ver, ¿cómo está esto? Y ya fue cuando lo publicamos, ¿no? Excelente. Pues justamente ahora entonces platícanos de mí, porque repito, o sea, esto era como un background, un trasfondo para llegar a esto, ¿no? ¿Cómo finalmente concibes este libro? Y digo, concibes, otra vez me viene la idea, ¿no? La metáfora de que es como concebir un hijo, ¿no? Sí. Una primera obra, publicar un libro. Entonces, cuéntanos ya más en concreto tu experiencia, ¿por qué este tipo de libro? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué fue lo que te inspiró? Y cómo finalmente sale a la luz. Sí, sí, mira, déjame ver, es que sabes que me gustaría responderte leyéndote algo que Ok, adelante, publiqué. adelante. Vamos a ver, voy a leer unos 2 o 3 párrafos y aquí te respondo, porque está aquí en el prólogo, ¿no? Ok. Y con tu permiso y el permiso de los oyentes del auditorio, Ah, les comparto estas primeras palabras. En el prólogo dice, las circunstancias de la vida me llevaron a vivir más de una década en España. En uno de mis viajes que por tercera vez que iba y ya para quedarme más tiempo en ese país, mi madre me entregó una libreta que ella misma había escrito a mano, llena de reflexiones de su propia autoría, una para cada día. Su propósito era que las leyera cada mañana, para que el desánimo y el temor no me agobiaran. Los pensamientos diarios que ella me dedicó abarcaban más de 3 meses. Eso fue lo que alcanzó a escribir. La instrucción que me dio fue que no los leyera todos de una vez, sino que cada día abriera una página y leyera la que correspondía. En cada página ella me llenaba de ánimos,
me invitaba a mirar hacia adelante sin temor y a tomar y alcanzar mis propósitos. Vale decir que sus palabras eran mi tesoro. Me empoderaban y me daban confianza en mí misma, siendo tan joven, sola y como extranjera en un país tan lejano de la ciudad que me vio nacer. Sin duda, sus palabras escritas a manera de librito inédito me sostuvieron, no solo durante mis años en España, sino también hasta hoy. Incluso después de su partida, siguen sosteniéndome. Lo que ella me escribió me ayudó a desarrollar la autoconfianza y la autoestima necesarias para alcanzar mis metas de aquel momento. Por eso, creo que la palabra escrita transforma, empodera, entrena, además de liberar y calmar cuando las tormentas se levantan. De esta experiencia surge mi deseo de escribir y compartir este libro contigo. Tiene la misma intención de animarte a que realices y alcances lo que te propones. No tires la toalla, por más que en el pasado lo hayas intentado varias veces o que aún no logres iniciar debido a la procrastinación. Tómate en serio las lecturas y la escritura terapéutica de este libro. Un paso a la vez te ayudará a dejar poco a poco la indiferencia, la desidia y los pretextos por aplazar tu arranque. Solo enfócate y hazlo. Cuando te des cuenta, ya estarás muy lejos del punto de partida. Te doy la bienvenida a tu transformación. Aquí está. Y Ok, pues eso fue lo que me inspiró. Mi mamá me escribió en una libreta, en la forma de la libreta era Italia, el modelo Italia o no y- sé cómo se dice, sí, italiano, italiana. libreta Ajá. italiana, sí. Ajá, la libreta de estilo italiana. Y entonces ella cada día me ponía ahí. Esa libreta, desafortunadamente, la extravié en tantos viajes y para arriba y para abajo porque la llevaba como un journal. En realidad era un journal que mi mamá escribió a mano. Y pues la extravié. Eso también es un tesoro, pero pues esas palabras al final se atesoraron. Y justo como esas palabras me sostenían cada día estando yo en España, viniendo de mi mamá, pues empieza también, digamos, esos recuerdos a servirme de estímulo para escribir este libro con estas 365 frases que comparto con el lector. Ok, sí, mira, qué bueno que leíste esos párrafos introductorios de tu libro, porque yo justamente también quería comentarte algo de ellos. Aquí también yo empecé a subrayar, a poner algunas indicaciones ahí al margen. Y fíjate, bueno, en primer lugar, pues me parece y me estremece obviamente todo lo que cuentas, ¿no? De esta experiencia yo no sabía de eso, de que mi mamá te había escrito esta libreta con sus frases. Eh, yo quiero comentar que, y ya mencionaste algo de esto, que mi mamá escribía, nunca publicó tu Poemas. libro, pero ella Ujú. escribía poesía, escribía Sí. poemas, pues de diferente tipo, ¿no? Religiosos, pero también románticos, de pareja, Ujú. en fin. Pero esto de las frases que ella te había escrito, que te había hecho una especie de devocional, digamos, para que tuvieras ahí lecturas para cada día durante Sí, esos meses, yo no lo sabía y la verdad me parece muy hermoso. hermosísimo. Y qué lástima lo que me acabas de decir, ¿no? Lo siento como una gran pérdida que digas Sí, que te sí, extraviaste o ya no supiste dónde el quedó journal, sí, esta libreta, pero bueno, pues bien lo dices también, o sea, de alguna manera tú estás expresando, quedó grabado en ti toda esa sabiduría que mi madre te compartió, y bueno, pues se ha juntado con todas las experiencias que tú has recogido a lo largo de estos años de vida, de trabajo, de experiencias. Y bueno, hay cosas aquí también en tu prólogo muy interesantes que tú comentas o dices, y aquí quiero leer una de ellas que justo lo acabas tú también de leer hace un momento, pero yo lo resalto y quisiera que ahondaras un poquito más, en donde dice, creo que la palabra escrita transforma, empodera, entrena, además de liberar y calmar cuando las tormentas se levantan. Wow, esto que sí, mencionas aquí me pareció muy poderoso porque nos está hablando del poder de la palabra, ¿no? sí. Y más en concreto de la palabra escrita. Entonces aquí enumeras una serie de efectos que tiene justamente este ejercicio, ¿no? De escribir. Entonces, si nos puedes comentar más al respecto, Noemí.
Sí, sí, totalmente. Mira, dentro de la psicología hay una disciplina que se llama escritura terapéutica. Ajá. Y justo de eso se trata. Es muy distinto escribir con la pluma y la libreta a digital. O en aquellos años de mi mamita, por ejemplo, todo era mecanografía, se decía mecanografía, ¿verdad? Con una máquina de escribir. Para las nuevas generaciones, a lo mejor ya no está a su alcance ver un ejemplar de una máquina de escribir, pero era mecánico, era escuchar clac, 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 ¿no? Todo el tiempo. Mi mamita, pues obviamente ella dominaba la máquina de escribir. Pero cuando escribimos a mano, el cerebro en particular se activan áreas de nuestro cerebro como las emociones. Cuando estamos en lo digital y en lo mecánico es como muy lógico, pues esto, muy mecánico, ¿no? Pero cuando estamos escribiendo, al hacerlo lentamente, es, es una conexión también emocional, de recuerdos. Se activan otras áreas en nuestro cerebro. Entonces, evidentemente surgen unas virtudes como la transformación, el empoderamiento, unas acciones como la liberación, como calmar cuando uno está muy agitado en su interior. La palabra escrita, el pensamiento escrito va a calmar esas tormentas. Justo lo que dices, los escritores, pues hay que dejar reposar el texto un año, unos meses, un año y desempolvarlo y revisar si todavía, cómo está ese escrito. Bueno, eso pasa en la escritura terapéutica. Cuando yo escribo un día, si estoy enfadada, enojada o de alguna emoción algo intensa, la dejo reposar. Al siguiente día la leo y digo, ay, creo que ayer andaba muy intensa, ¿no? Muy intensa. Al tercer día digo, no, eso no, ya no. Al cuarto digo, yo no sé ni qué me pasó. Entonces, por eso es que calma las tormentas, porque justamente este libro va hacia esa dirección, hacia la palabra escrita que transforme y se darán cuenta que este librito es un journal que te invita a escribir. Aquí están las líneas, ¿vale? Entonces, sí. Y fíjate, ya que mencionas esto y acabas de presentar ciertamente cómo tu libro contiene espacios para que se puedan ahí Sí. escribir, es lo que yo también quería comentar, que me parece también que tu libro cumple tres funciones. En primer lugar, pues es una especie de devocional. Para los que no sepan qué es un devocional, bueno, pues es una obra que tiene reflexiones o tiene frases para meditar en ellas una vez cada día durante todo el año, ¿no? Normalmente un devocional es anual, o sea, es para un año y trae 365 textos, ¿no? Que pueden ser frases, pueden ser reflexiones, anécdotas, etcétera. Entonces, hay muchos devocionales famosos, ¿no? Y algunos... Sí, qué bueno que lo dices. Dilo, dilo. Algunos líderes espirituales tienen obras muy reconocidas y muy valiosas. Pienso, por ejemplo, en el devocional de Henry Nouwen o en el de Stanley Jones. Entonces, hay muchos devocionales que se pueden consultar, desde estos clásicos hasta otros más modernos, ¿no? Entonces, por un lado, creo que cumple esa función de que tu libro es un devocional porque tiene 365 frases para todo un año y, como dice aquí, para lograr lo imposible, ¿no? Es decir, que nos retan, nos invitan a ir más allá de nuestra comodidad, de nuestra cuadratura, tal vez de pensamiento, etcétera, a ver horizontes más amplios, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿no? Y en ese sentido es un libro espiritual, es decir, es un libro de espiritualidad. Ahora, también es una colección, desde luego, de frases que yo te preguntaba cuando estabas ya por publicarlo, si eran frases tuyas o las habías escuchado, las habías copiado, etcétera. Entonces ya nos dirás tú más sobre esto. Pero bueno, es una colección también de frases importantes, y cada una de ellas, la verdad, yo al leerlas digo, wow, estaba inspirada realmente cuando escribió esto, ¿no? Y esa es la segunda función, que es una obra de consulta con frases también, y que a mí me gustan también ese tipo de libros sobre frases célebres. Tengo varios de ellos, también famosos y de gran valor son, por ejemplo, la Enciclopedia de Citas Morales y Religiosas de Samuel Vila, o también hay un libro que se llama Tesoro de
de citas religiosas, de Tomlinson. Este está en inglés, pero también es una colección de frases desde diferentes religiones. Él se dio la tarea de recopilar, siguiendo un orden temático, lo que dicen sobre tal tópico, qué dice el judaísmo, qué dice el cristianismo, qué dice el islam. Entonces, a mí me encantan ese tipo de libros también. Y tu obra pues también tiene ese, digamos, esa función, ¿no? De que es una colección de frases. Y por último, pues es un cuaderno terapéutico, es un, como tú lo dices, es un cuaderno también de ejercicios donde das espacios para que la gente o las personas, el lector, pueda ahí expresar sus ideas, sus inquietudes, pueda hacer un trabajo. O sea, no es solamente lectura, no solamente es teoría, sino es un cuaderno, es una libreta que nos invita también a que nosotros empecemos cada día a formular nuestras propias experiencias. Por ahí también tú mencionas, nos motivas a crear nuestras propias frases, etcétera, hacer nuestra propia antología personal, digamos, de frases, de ideas, ¿no? Que nos llaman la atención. Y bueno, todo eso, por todo eso yo considero de veras que tu libro es muy valioso, muy importante. Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo más sobre esto. Sí, los devocionales, hermano, me vino un flashback a los 12, 13, 14 años, ya no sé, pero no sé si tú lo compraste o si mi mamá o nos lo regaló. Teníamos en nuestra biblioteca de aquellos años el libro de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, esta mujer que estuvo en el Holocausto judío. Ella escribió una frase para cada día. Dentro ya no me acordaba de ese libro. Hay que googlearlo porque nosotros lo teníamos también en material, en pasta, en físico. Y yo recuerdo que yo leía ese devocional pues cada día y ella hablaba en los campos de concentración, nos pasaba esta situación, pero Dios siempre estuvo con nosotros. No puedo citar obviamente con precisión, pero en rasgos generales, ella habla de su experiencia en los campos de concentración y cómo la fe y la esperanza en Dios y la espiritualidad le sostuvo. Fíjate que lo mismo que Víctor Frank, un psiquiatra, que sus famosos libros de En busca del sentido, de la logoterapia, del existencialismo y toda esta parte, en el sentido de la vivencia, ¿no? De la transformación interior. Entonces, sí. Efectivamente, este devocional, me gusta cómo le dices, porque devocional es más así como para esta parte espiritual, porque el journal es más como para profesional, ¿no? Como de trabajo, lleva una bitácora cada día, etcétera. Pero yo creo que sí está dentro del ámbito de la autoayuda, claro que sí, porque tú vas leyendo la frase y lo que te va diciendo eso, tú lo vas escribiendo, porque al final de cada frase, no en todas, no son 365 ejercicios, no, pero sí son bastantes. En cada frase te reto una pregunta, te hago una pregunta y ahí es donde tú vas a desarrollar y te vas a inspirar. ¿Cómo me preguntas que si son frases mías, que si estaba inspirada? Sí, son frases mías. Y aquí les comparto, vean ustedes, yo soy fan de las libretas, amo las libretas de pasta dura, porque me gusta escribir. Y pues aquí tengo esta que dice mi nombre y aquí están las frases originales, vean ustedes. Estas son las frases originales de mi librito. Empiezo, mira, marzo del 2023. Por eso digo que lo dejé reposar porque empezamos en marzo del 2023. Y yo empiezo aquí poniendo fíjese, una de las cosas que puse y que después quité para aquellos que les gusta escribir y que hacemos borrador, una de las primeras cosas que puse y que después quité, dice, este es el único libro que no se lee en orden, por eso no tiene páginas, ábrelo donde gustes, ese día te hablará al corazón, te hablará al alma, ¿no? O sea, eso al final ya no lo puse porque sí le di un sentido de cada día, pero en ese momento yo traía la idea de realmente fíjense ustedes que no sé si te pasa a ti, hermano, porque tú también has escrito, tienes muchos escritos, pero algún día en mi mente estaba, quiero retomar, quiero seguir con el tema de escribir. Ya había escrito un libro que está inédito, pero yo decía, tengo que culminar la parte de escribir. Estas frases realmente yo no pensaba que fueran un libro. Un buen día, una mañana, yo había tenido una situación personal, muy, muy personal. Y vean ustedes, aquí dice 1 de marzo del 2023. Es la frase número 1.
Esa frase se las voy a leer, la que escribí. Dice, una lágrima le dice a la otra, deseo sonreír. Es un diálogo entre lágrimas. Fíjense ustedes esto, qué interesante. Es un diálogo entre lágrimas. Pues tenemos dos ojitos, dos lágrimas. Es un diálogo entre lágrimas. Una lágrima le dice a la otra, deseo sonreír. La otra le responde, nuestra misión es limpiar el alma. Ya casi terminamos. Y después, al rodar por las mejillas, iluminaremos los ojos, porque también se llora de felicidad. Wow, me encanta, ¿eh? Esa fue la primera frase, mira, Me esa fue la encanta esa primera. frase. Y ahí se me va. Ahora, fíjate, si tú ves mi manuscrito original, tengo en el día primero del 3, de marzo del 23, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, ay Dios, 25, 26, 27, 28, 29, ya perdí la cuenta, hasta aquí llega, me salen más de 20 frases el mismo día. Sí estaba inspirada, ese día arranqué con esa primera, pero estaba tan inspirada que, lo hice estando mi primera, fíjense, yo les quiero compartir que cada mañana cuando yo me despierto, a mí me gusta mucho la meditación. Me gusta mucho la meditación y yo me pongo a meditar. Lo procuro casi cada mañana despertarme y empezar a meditar y ordenar mis pensamientos, mis ideas. Y ese día, esta primera frase que les leí, surgió y dije, ay, esta frase está muy bonita, las lágrimas están conversando, déjame agarro mi libreta. Y saqué mi libreta y la escribí. Después ahí seguía meditando y me salió la siguiente frase. Quiero sentarme, estoy cansada. Vamos, relájate, que aunque estés de pie, sentada o acostada, el sol saldrá igual. O sea, tú sigue tu vida, ¿no? O sea, te sientas como te sientas, cada día sigue amaneciendo, ¿no? Y así se van todas las frases. Y ese primer día escribo pues más de 20 frases en mi cama. Tengo que confesarles que de ahí Oh, desde qué la cama interesante. empiezo a escribir todo esto y así se van. A lo mejor podían pasar 2 días y venía otra ráfaga de frases. A lo mejor podía pasar un día y al otro y así. Y vamos a ver la fecha en la que yo termino de escribir este libro. Creo que ya las fechas no las puse, pero mira, en realidad aquí la última frase es la 382, si la pueden ver. Sí. 382, pero yo seleccioné 365. En realidad salieron 382 frases, pero yo seleccioné 385. Y pues aquí está. Este también es tesoro porque es el original. Sí, 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 cómo no. Qué hermosa experiencia, o sea, todo esto, el proceso creativo, ¿no? Que eso es muy Sí, interesante también cómo sí. te llevó a escribir esto. Y bueno, te decía yo que también ahí en las primeras, en las introducciones que haces ahí a tu libro, hay ahí muchas ideas muy hermosas, que me gusta mucho. Mira, subrayé otra que tienes por aquí también en el Qué padre. prólogo. Ajá. Creo que también lo leíste, o no sé si llegaste hasta aquí, pero quisiera también que si pudieras ampliar más esto porque me llamó mucho la atención. Escribiste, la falta de fe en ti mismo no es un veredicto, solo te pusieron el audio equivocado. Es hora de que tú te reprogrames por ti y para ti. Sí, Vamos, tú puedes. Wow, sí, me sí, gustó sí, sí. esta frase, hermana. Y a ver si nos pudieras explicar más esto, porque a mí en lo particular, como estudioso de las religiones y de la espiritualidad, me llamó mucho la atención. La falta de fe en ti mismo no es un veredicto, solo te pusieron el audio equivocado. ¿Por qué dices Sí, esto? sí, porque en la infancia nos ponen los audios. Hay audios acertados y hay audios hay audios de 4 generaciones atrás. Ok, ¿a qué te refieres con esos audios? Audios, las palabras que nos dicen nuestros padres, Ok, cómo nos programan. Y fíjate, acabo de decir que hay audios de 4 generaciones atrás. El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo le dijo al padre, ¿eres un burro? El tatarabuelo. Se lo dice al abuelo. el El bisabuelo. abuelo al bisabuelo. El bisabuelo se lo dice al abuelo. Tú eres un burro y tú de aquí no vas a pasar. Acuérdate que tú de aquí no sales. El abuelo le dice al padre, Y el tú padre eres Ali. un burro, de aquí no vas a pasar. Y el padre al hijo le dice, tú eres un burro y de aquí no vas a pasar. Qué tremendo.
audios equivocados de 4 o 5 generaciones Te atrás. programan, Que te programan. programan desde el padre, desde ahí, desde chiquito, te está metiendo esa idea. Tú no puedes, tú eres un fracasado, tú no naciste para esto, tú eres... Y bueno, ¿cuántos descalificativos escuchamos en la infancia, no? A eso me refiero. Entonces, la fe, justo como aquí lo estamos viendo, la fe, la falta de fe en ti mismo no es un veredicto. O sea, es la falta de fe que uno dice, no, es que yo soy muy pesimista, esa es mi forma de ser, yo soy pesimista. Bueno, espérame, que cuando ya como psicóloga me pongo a investigar la vida de aquellos que se reconocen como pesimistas, les pregunto, a ver, ¿y esto de ser pesimista cómo? Cuéntame. Bueno, y es el tema del pesimismo en una persona, nos podemos pasar varias horas charlando al respecto y analizando desde dónde vienen esos pensamientos pesimistas, esos pensamientos, ¿cómo le podemos llamar? De fracaso. Pensamientos que tú, a ti mismo, eres un fracasado, escuchamos. Nadie nos hable tan mal como nosotros a nosotros mismos. Sí, pero fíjate que lo peor de esto, ahora que lo comentas, es no solamente que recibimos o escuchamos los audios equivocados, sino que los hemos incorporado a nuestra mentalidad y los hemos creído. Entonces, por eso yo cuando escucho a una persona que dice, no, pues es que no puedo, pues no puedes. Si tú dices que no puedes, no puedes, porque eso es lo que estás programado, tú estás diciendo lo que tienes en tu mente. Por eso tú aquí me parece importantísimo esto que dices, es hora de que tú te reprogrames. O sea, para cambiar de actitud, para cambiar de vida, necesitas reprogramarte, necesitas dejar esos audios equivocados, borrarlos y en su lugar, pues grabarte ideas positivas. O sea, sí puedes. Sí, porque si dices no puedo, soy un tonto, pues sí, eso es. Porque eso es lo que tienes en tu mente. Hasta que no cambies esa manera de pensar, de ser, entonces va a cambiar tu es correcto. aspectos, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ese es como la reprogramación también es terapéutica, ¿no? O sea, hasta que tú como adulto no seas el que tú mismo te hables bien de ti, amarte a ti mismo es empezar a hablar cosas buenas de ti y para ti y hacia ti, ¿no? Entonces, eso forma parte de la reprogramación y muchas veces necesitamos escribirlo. Yo sí puedo. Pero fíjate, aquí sí quiero hacer un comentario que no lo digo en el libro, pero qué bueno que estamos teniendo esta entrevista, porque fíjate que nuestro cerebro, técnicamente hablando, no entiende el no y no entiende el sí. Así que si tú le dices, por ejemplo, si tú a ti mismo te dices, yo no puedo dejar de olvidar, o sea, o no puedo conseguir dinero, lo que estás diciendo es te estás programando para no poder, pero no por el sentido del no, sino el tema financiero, ¿no? O yo no puedo hacer tal cosa, o todo lo que vaya con la palabra no, el cerebro no lo va a entender porque lo que va a seguir es como la afirmación, ¿no? Y si tú dices sí puedo ganar dinero, o sí quiero ganar dinero, o sí me siento enfermo, o no me siento enfermo. Si tú dices no me siento enfermo, el no se entiende. Se va a quedar me siento enfermo. Se va a quedar me siento enfermo. El no se va a ir. Entonces, si tú dices estoy sano, eso sí se entiende para el cerebro. Soy inteligente, eso ya es una afirmación. Puedo con este trabajo, eso es una afirmación. Pero si tú dices, no puedo con este trabajo, pero le voy a echar ganas, lo que estás haciendo es programarte, siguiéndote programando con los nos. No sé si me explico con esto, ¿no? Entonces, reprogramarse es una responsabilidad personal. Fíjate también esta frase que la estoy diciendo ahorita. Reprogramarse es una responsabilidad personal para salir adelante. Y tenemos que empezar por ahí, ¿no? Cambiar de mentalidad. Sí, hermana, me parece muy interesante esto que dices y de hecho en un párrafo que viene después del que leí, también anotas lo siguiente, dices, recuerda, primero es el pensamiento, luego verbalizar la idea, pasar a la acción o la conducta y después obtener el resultado. Justo. Entonces aquí eres muy concreta en este ejercicio que uno debe hacer, ¿no? En esta reprogramación. O sea, sí está bien que pienses de una manera positiva, pero después necesitas verbalizar la idea, ya sea expresarla o escribirla, ¿no?
después de ahí pasar a la conducta, porque no te puedes quedar nada más en ese pensamiento positivo, ¿no? Que en esto yo quisiera aclarar, porque igual cualquier persona que nos escucha, que conozca todo esto del movimiento positivista, pues puede decir, bueno, aquí nada más se trata de puro poder positivo, de que piensa positivamente, de que si estás enfermo digas no estoy enfermo, etcétera. No, o sea, para empezar, yo quiero decir que nosotros ya pasamos por ahí, ¿no? Por toda esa línea carismática, ¿no? De la confesión positiva, de la visualización y esos rollos, y no es esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque eso se queda solamente en lo metafísico, ¿no? En la idea de que solamente yo declaro, yo digo, yo veo, etcétera. No, aquí estamos siendo realistas y concretos. Tú dices, primero lo piensas, sí, primer paso. Segundo, verbalizas la idea, o sea, la expresas, ¿sí? Ya sea hablado o por escrito. Luego pasas a la acción, que es muy importante este tercer paso. Sí. Actuar, pasar a la conducta y finalmente es cuando vas a ver el resultado. ¿No Sí, sí, si se omite la acción, pues se queda en metafísica. Exacto. Es necesaria la acción. Sin acción no hay resultados, ¿no? Entonces, por más de que uno quiera declarar y este positivismo, que también en psicología se tiene mucho el concepto del positivismo tóxico, que a veces hasta incomoda, y el positivismo tóxico raya también en esta parte de las religiones carismáticas, de que todo es nada más sentir, es muy metafísico, muy místico sin acción, porque puede ser místico pero con acción, pero místico sin acción pues es un metal que resuena, ¿no? Por ahí hay un texto bíblico que dice que como un metal y un platillo que nada más hace ruido, hace cháchara, ¿vale? Lo mismo, si te quedas en el pensamiento, en la verbalización de la idea, pero no pasas a la acción, no va a haber ningún resultado. Excelente, hermana. Y también aquí, como el punto de partida justamente de tu libro son esas ideas, esos pensamientos positivos que tú estás invitando al lector a que empiece a adquirir, a reflexionar en ellos, porque muchas veces es esto, ¿no? De que la gente dice, bueno, yo sí quiero tener pensamientos, pues más positivos, reprogramarme, etcétera, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde? Entonces yo creo que tu libro cumple justamente esta función de proporcionarnos ideas, ¿sí? Que empecemos nosotros a asimilar y después ya de ahí va a venir nosotros, nuestra propia generación de ideas, digamos, propias, ¿no? En este sentido. Aquí también resalto un párrafo que escribiste en la introducción que dice así, dice, así como el alimento nos mantiene vivos, las palabras y pensamientos afirmativos que alimentan nuestra alma son el pan de cada día necesario para subsistir con buena salud emocional y mental, además de alcanzar objetivos y cultivar otros buenos hábitos. Entonces me llamó mucho la atención esto, ¿no? De que tú dices que los pensamientos y las palabras positivas alimentan nuestra alma y son el pan de cada día necesarios para subsistir con buena salud emocional y mental. Y justamente ese es el título de tu libro, El pan de cada día. Entonces me gusta cómo lo planteas, ¿no? De que esos pensamientos y palabras positivas son alimento para nuestra alma y son el pan de cada día. Y me hizo pensar en la oración del Padre Nuestro, obviamente enseñada por Jesús, donde justamente dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero muchas veces pensamos o creemos que solamente se refiere al pan físico, al pan material, y ciertamente está incluido. Pero aquí me gusta cómo tú abres ahora este concepto, no solamente al pan físico, sino al pan espiritual, al pan mental que necesitamos también cada día. Y es cierto, así como todos los días buscamos alimento y no podemos pasar un día sin consumir alimento porque nos lo pide nuestro cuerpo, ¿sí? Porque somos sensibles a los movimientos de nuestros intestinos, de nuestro cuerpo, la necesidad del alimento físico. Aquí lo lamentable es que muchas veces la gente se hace insensible o no se da cuenta o acalla la voz, que también la mente tiene hambre, el espíritu tiene hambre y deseo de alimentarse. Y la pregunta es, ¿con qué lo estamos alimentando? O sea, es triste y lamentable cuando oyes de personas que no tienen el hábito de la lectura o del aprender algo nuevo cada día. Y esto es muy importante porque si no alimentamos esa parte de nuestra vida, pues nuestra vida, nuestra existencia se va a empobrecer.
porque no estamos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, así como alimentamos nuestro cuerpo, necesitamos también alimentar nuestra mente cada día con pensamientos positivos, aprendiendo cosas nuevas también. Por ejemplo, cuando están leyendo y que encuentran palabras que no saben qué significa, no inventen sus significados ni las pasen por alto. Yo tengo casi esa regla de que cuando estoy leyendo y aparece en el texto una palabra que desconozco, en ese momento detengo la lectura y me voy a buscar el significado de esa palabra. Yo no continúo la lectura, no. Antes tenía el mal hábito de decir, bueno, después la busco. ¿Después qué? Después se te olvida. Después no sabes ni qué palabra era la que no entendías y ya te perdiste de contribuir a tu propio diccionario personal, interior, de integrar esa palabra, ¿no? Entonces yo ya, o sea, es una regla. Estoy leyendo lo que sea y encuentro una palabra que no sé el significado, no la invento ni la postergo, la dejo para después, sino en ese momento detengo la lectura y voy a ver qué es lo que significa, ¿no? Y una vez que lo comprendo, que por cierto lo anoto además en un diccionario propio que yo tengo, entonces tu glosario. añado esa palabra y continúo con la lectura, ¿no? Y ahora sí lo entiendo. Entonces, así también nuestra mente necesita esas contribuciones intelectuales, pero también nuestro espíritu, también nuestro corazón, nuestra alma necesita también ser alimentada con todas estas enseñanzas positivas. De ahí el valor que tienen los textos sagrados, ¿no? La Biblia, el Corán para los que son creyentes en el Islam, los que tienen otras creencias, otras tradiciones, o sea, el alimentarnos de todas esas fuentes de sabiduría ancestral, ¿no? Que durante siglos se ha preservado en estos textos sagrados y que para nosotros es alimento, es vida, ¿no? Decía, recordando esa parte de los evangelios, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes también quieren irse, y entonces me parece que fue Pedro el que le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, eso es algo importante que necesitamos todos valorar, que cada día necesitamos aprender cosas nuevas y alimentarnos también de pensamientos que engrandezcan nuestro espíritu, que lo alimenten, que contribuyan al desarrollo de nuestra propia vida, a hacernos mejores individuos, mejores seres humanos, porque estamos bombardeados todo el tiempo por pensamientos negativos, de odio, de guerra, de violencia. Te metes incluso a ver videos y muchos de ellos presentan peleas callejeras, pleitos entre automovilistas, gritos en un centro comercial, o sea, y lo vivimos además, no solamente lo vemos, nos ha tocado muchas veces vivir esas espantosas situaciones. Entonces por eso es que necesitamos cada día hacer estos ejercicios, no solamente de limpieza espiritual, digamos, sino también de esta reprogramación y de esta alimentación, yo diría, apelando al título de tu libro, de esta alimentación del pan espiritual. Sí, sí, fíjate que ahorita mientras te escucho, me haces recordar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 la depresión y la ansiedad van a ser las principales causas de bajas laborales, ¿no? O sea, que la gente diga, no puedo ir a trabajar porque estoy agotado emocionalmente, en depresión o en ansiedad, ¿no? ¿Y qué es lo que está contribuyendo a estos niveles de ansiosos y depresivos? Lo que acabas de mencionar. No, nos estamos descuidando como humanidad, estamos permitiendo que ingrese a nuestra mente, a nuestro locus interno, estamos permitiendo que toda esa basura que circula en los videos de violencia y de agresividad entre y nos empiece a guiar en nuestras filosofías y nuestras maneras de pensar. Por eso dice que ese alimento y ese pan de cada día es tan necesario porque es lo que nos va a sostener con una buena salud mental y emocional. Mucha gente se siente vacía precisamente porque carece de este alimento de interior. Es una de las cosas que yo exploro con mis pacientes que acuden y dicen es que me siento vacío. Tengo casi todo, pero aún así me siento vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo estás nutriendo el alma? Es la siguiente pregunta. ¿El alma se nutre? ¿Hay algo que se puede hacer por eso? Yo, claro, vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, qué importante todo lo que mencionas. Hay que seleccionar y hay que escoger qué contenido le metemos a nuestra alma y a nuestra mente. Y fíjate, ahora que decías esto de que
de que en los próximos años va a haber mucha deserción también laboral o mucha depresión por todo este tipo de pensamientos negativos, y yo me puse a pensar y lo que se viene ahora con todo el desempleo que las nuevas tecnologías van a generar, ¿no? Es decir, esto es algo terrible y ya lo están previendo muchos analistas sociales, ¿no? Van a ser desplazados y dejados sin empleo miles o tal vez millones de trabajadores en el mundo, porque todas estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todos estos nuevos dispositivos, ¿no? Que facilitan la producción y todo, pues va a hacer que mucha gente realmente pierda sus trabajos, ¿no? Entonces, a veces sí se ve casi apocalíptico, ¿no? Sí. Como popularmente se usa ese término, de ver el futuro, porque dices, bueno, ¿qué va a pasar, no? O sea, también si mucha gente se queda sin empleo, tal vez esto pueda multiplicar la delincuencia y cosas así. Entonces, justamente es en esta coyuntura en que nos encontramos actualmente cuando debemos pensar en que necesitamos alimentar no solamente la parte física, sino nuestra parte espiritual, de tal manera que estemos fuertes, ejercitados, fortalecidos para enfrentar situaciones que van a ser muy complicadas en los próximos años, ¿no? Entonces, recordaba yo también la frase de una teóloga alemana, Dorothy Sole, que escribe en un libro, dice algo así como, morimos de pan, dando a entender de falta de pan, porque vivimos solo de pan. Es decir, y ella se refería al pan físico, ¿no? Es decir, cuando tu vida gira solamente en torno a lo material, a satisfacer solamente ese aspecto material, pues cuando falte esa parte material, se va a derrumbar tu vida, ¿no? O sea, no vas a saber cómo salir adelante porque ya no vas a tener eso que para ti, pues, constituía, digamos, casi la totalidad de tu vida, ¿no? Lo material, el trabajo, lo económico. Entonces vivimos en una sociedad hiper monetaria, hiperindustrializada, etcétera, donde parece que todo el éxito personal gira en torno a cuánto ganas, cuántas propiedades tienes, etcétera. Entonces, cuando se acaba eso, te mueven el piso y moviéndote el piso, pues caes en un abismo, ¿no? Que es justamente de lo que tú hablabas. Entonces, de ahí la importancia, repito, la importancia de estos libros, de estas obras que nos proporcionan, pues, todo ese tipo de elementos, de recursos espirituales, ¿no? Quisiera yo, Noemí, ya pasar a esta última parte de nuestra conversación. Yo seleccioné aquí un par de citas, digo, hay muchísimas, tú ya mencionaste algunas. Yo quisiera nada más aquí dar una probadita también más a nuestros espectadores, así como algunas editoriales hoy están regalando las primeras 30 páginas de su libro gratis para que se animen a comprarlo. Bueno, nosotros estamos aquí leyendo algunas porciones justamente para eso, para invitar también a quienes nos escuchan y nos ven, pues que se animen a comprarlos, a adquirir estos materiales tan importantes. Y quisiera leer aquí lo que tú anotas en tu frase para el día número 3, o la frase número 3, que dice de la siguiente manera: todos tenemos un sabio interior. Lo que ocurre es que en algunos duerme. Frase. Todos tenemos un sabio interior. Lo que ocurre es que en algunos duerme. Y después das aquí una explicación, dices, conectar con tu sabiduría interior implica explorar tu propio ser, tus pensamientos, emociones y experiencias. Puedes empezar con algunas de las siguientes sugerencias y a continuación das siete sugerencias en tu libro, y con esto quiero también comentar que hay algunas de tus frases que tienen una ampliación o una explicación muy amplia que ocupa toda una página, es que solamente ocupan unos renglones. Entonces es muy interesante también esto, ¿no? Esos contrastes. Entonces das 7 consejos o sugerencias, dices, para empezar, ¿no? A conectar esa sabiduría interior. Y aquí las leo nada más, tú ya después aquí en el libro las explicas, pero dices, bueno, número 1, practicar la práctica de la meditación, mencionas tú aquí. Número 2, escucha interna. Número 3, presta atención a las corazonadas y a tus instintos. Cuarta, aprender de las experiencias. Quinta, terapia. Sexta, tiempo en la naturaleza. Y séptima, prácticas espirituales.
Sí. Wow, la verdad, qué completo, ¿eh? Esta explicación que nos das aquí me parece maravillosa. Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto. Ay, pues que empecemos con la que mejor nos llame la atención y que lo hagamos sin ritmo, sin velocidad. Al principio muchos me dicen, es que no me conecto, a mí eso de meditar o de ver la naturaleza o de escucha interna, ¿qué es eso? ¿Cómo contacto con eso? Eso es muy común en terapia, porque también la mayoría de los psicólogos trabajamos con esto, con desarrollar las habilidades de la escucha hacia nuestro interior. ¿Qué te dice, no? Y como esto es muy abstracto, es difícil para muchas personas poder desarrollarlo y contactar. Entonces yo les diría, empiecen con la que más les llame la atención, digamos la más fácil, ¿no? La más fácil. Y, por ejemplo, el caso de la meditación, hay mucha gente que dice, yo para eso no sirvo, me distraigo muy rápido y todos los pensamientos me agobian. Bueno, no es novedad, no es noticia, es conocido por la ciencia que tenemos más de 77,000 pensamientos al día. Imposible parar la frente con una meditación, perdón, el pensamiento con una meditación. Pero a los pensamientos hay que observarlos así como una mosca cuando pasan, ¿no? Son 77,000, no nos damos ni cuenta. A estas alturas no sé si llevo 10,000, a estas alturas de la mañana, no sé cuántos llevo, pero no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta cómo pasan. Entonces la meditación no consiste en borrar 77,000 pensamientos, ni 10,000, ni 5,000, no los vas a borrar. Desiste de la idea, la lucha no es quita esos pensamientos porque no los vas a quitar, es déjalos pasar, obsérvalos. Cuando pasa una gaviota, cuando pasa un pájaro, ¿a poco lo sigues y te frustras con el movimiento de la mosca o del pájaro o de algo que te esté ahí incomodando? No, la meditación hay muchas formas de meditar. Una de ellas, solo enfócate. ¿En qué? Me dicen, en nada. También enfocarse en la nada es algo. Surgimos los seres humanos de la nada. El silencio más absoluto, la oscuridad más absoluta es la nada. Y de ahí surgen muchas cosas. Fíjate, estoy a propósito haciendo pausas que muchas veces los silencios a los seres humanos nos incomodan. Otros dicen, cuando nos quedamos callados es que pasó un ángel. Hay que guardar silencio. Es una forma de meditar. Y la gente me dice, pero ¿no es aburrido? No, si escuchas el silencio. Ah, pero es que el silencio se escucha. Sí, escúchate. ¿Qué escuchas? ¿Qué percibes? ¿Qué sientes? ¿No? Entonces, estas son unas sugerencias. Por supuesto, hay muchísimas, pero yo he escogido 7 o las he puesto en 7 sugerencias para despertar nuestro sabio interior. Sabio interior, luz interior, es una forma de empezar a desarrollarse y evolucionar y buscar la mejor versión de nosotros mismos. Pero es importante conectar con eso, nutrirla, encontrarla, descubrirla, desarrollarla. Y aquí solo es una sugerencia, pero es el principio. Es responsabilidad de cada quien cultivarla. Claro, y ya que tú mencionabas también, o estabas ampliando el tema de la meditación, también yo quisiera aclarar, porque tal vez algunos de nuestros seguidores cristianos digan, oye, pero eso de la meditación es un rollo oriental, ¿no? Y todo. Fíjate, y muchas veces esa manera de pensar es justamente nace del desconocimiento de que también hay una meditación cristiana. O sea, cuando hablamos de meditar no significa que tengas que convertirte al hinduismo o al budismo o adquirir una de esas prácticas, ¿no? Hay meditación también en los salmos, hay meditación en el Padre Nuestro, hay meditación en los mandamientos. O sea, puedes tomar porciones incluso de la escritura de la Biblia y meditar en torno a ellos también, o sea, reflexionar a profundidad, leerlos y después, como tú dices, quedarte en silencio por un momento pensando, profundizando, ampliando en esos pensamientos. Entonces, no le tengas miedo a la palabra meditación, ¿no? Ya quítenle ese estigma, ¿no? Como que es algo ajeno al cristianismo. Claro que no. Grandes místicos cristianos han desarrollado, han ejercitado lo que es la meditación, ¿no? La meditación espiritual y, como digo, también en este caso la meditación cristiana. Entonces, eso por un lado. Y mencionabas también algo que me llamó la atención,
que poder contemplar o aprender del silencio y incluso de la oscuridad. Y esto me recordaba a una teóloga norteamericana que escribió un artículo, ahora no recuerdo su nombre de ella, pero escribió un artículo justamente que tiene que ver con descubrir a Dios en la oscuridad. Porque normalmente asociamos, y en la Biblia es cierto, hay metáforas que así lo dicen, asociamos a Dios con la luz, pero también Dios está en la oscuridad. Recordemos que ahí en Génesis 1, cuando habla, antes de que Dios dijera sea la luz, antes de eso había un caos y había un abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre ese abismo, ¿no? Sí. Entonces, Dios también está en la oscuridad y también lo podemos descubrir ahí. Hay personas que asocian la oscuridad con lo malo, con lo tenebroso, ¿no? Y que le tienen miedo inclusive a la oscuridad, Sí. cuando realmente la oscuridad y el silencio son también lugares sagrados donde podemos también encontrarnos con Dios. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Desarrollarlo de esa manera y no tenerle miedo a esas experiencias, ¿no? Y abrirnos a ello. Uh-huh. Bueno, y a ver, no, nada más aquí que dice, después de las 7 sugerencias, dice, recuerda que el proceso de conexión con tu sabiduría interior puede llevar tiempo y paciencia. No hay un enfoque único que funcione para todos, así que experimenta con diferentes prácticas y encuentra las que resuenen contigo. Sí, exacto. Tú, como digo, nos dejas ahí tarea en cada una de estas frases. La mayoría son para hacer tareas después de leerlas. Otras, como bien dices, no traen, digamos, que escribir, pero sí traen mucho en qué reflexionar y qué llevar a la práctica, ¿no? Porque algunas no son tanto escribir, sino de expresar o de compartir con otras personas o de ponerlo en práctica, ¿no? Sí, es correcto. Y mira, una más que quisiera compartir aquí también con todos nuestros espectadores es la frase número 23, o para el día 23. Bueno, yo no diría para el día porque igual, como tú dices, o se puede leer una para cada día y así cubrimos un año, pero igual también se pueden leer a discreción, es decir, puedes leer 2 en un día, puedes leerlas de manera salteada, puedes irlas subrayando y regresar a ellas cuando quieras, en fin. Bueno, la número 23 es muy bonita también, digo todas, pero esta también me llamó la atención, dice así: cuando no entiendas a alguien, tu esfuerzo por entenderlo se debe convertir en respeto. Y luego dices, la explicación es, en lugar de tratar de entender a las personas de manera exhaustiva, acepta las diferencias y muestra apertura por sus perspectivas, incluso si no las comprendes completamente. Algunas opciones para comenzar: practicar la empatía, cultivar la aceptación, mejorar la comunicación, desarrollar la tolerancia, abrazar la riqueza de la diversidad y fomentar la autenticidad. Y luego anotas lo siguiente: piensa en una persona que te cueste trabajo comprender o aceptar. Escribe las características de su personalidad que aporten y sumen a tu vida. Y después de esa, pones una segunda tarea y dices en qué forma las diferencias te ayudan a crecer. Entonces, esta me gustó mucho porque tiene que ver, digamos, a diferencia de la que leíamos anteriormente, que era más con el desarrollo propio, personal, aquí tiene que ver más con el trato hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Y nos planteas ahí, nos sueltas unas perlas, la verdad, de sabiduría, en pocos párrafos, y es lo que me gusta, ¿no? Esa capacidad que tienes de sintetizar ideas muy amplias, muy profundas, en pocas líneas. Entonces, aquí se trata de la tolerancia, el respeto que debemos tener hacia los demás, y eso también requiere un ejercicio, porque muchas veces somos unos monstruos de egoísmo, que solamente estamos ensimismados, estamos centrados, somos adoradores del ombligo, o sea, nada más estamos ocupados en nosotros mismos y no vemos hacia los demás. Y justamente palabras como estas nos están empujando, nos están invitando y retando a que nosotros hagamos algo por los demás, y todo comienza por el respeto y por la tolerancia. Ya lo decía aquel famoso e ilustre político nuestro, ¿no? Mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, qué valiosa esta frase también, Noemí, y esta tarea, estas actividades que nos motivas a realizar. Sí, la verdad es que todos los seres humanos somos tan diversos en nuestra personalidad
que a veces se puede antojar que entre nosotros nos sintamos raros o veamos a otros raros, ¿no? Que son tan diferentes. Por eso, cuando nosotros nos queremos o nos frustramos por no comprender a alguien, pues todo ese esfuerzo, porque hay energía, ¿verdad? Porque uno dice, es que no lo entiendo, no la entiendo, ¿no? Hay energía ahí derrochada. Pues que ese esfuerzo se convierte en respeto, no necesitas entender, solamente a ver, ¿qué te suma? Por eso esta pregunta, ¿en qué forma las diferencias te ayudan a crecer? Creo que la diversidad y el hecho de que otros se muestren, entre comillas, muy entre comillas, raros para nuestro gusto, podemos aprender un montón. Hay riqueza en la pluralidad, hay riqueza en la multitud de personas distintas. Yo aprendo, yo crezco. Y esta frase 23 nos lleva a la 3 otra vez. Un trabajo de tu sabio interior. Cuando respetes, estás desarrollando ese sabio interior, esa luz interior de decir, ah, eres diferente, pero ¿qué puedo aprender? Está padre lo que me está mostrando, está interesante, ¿no? Y ahí te quedas. Fíjate cómo nada más digamos, una conclusión así te puede hacer pasar un día maravilloso. A que si piensas, ay, como dices, adoradores del ombligo, ay, ¿qué me está diciendo? ¿Quién se cree? ¿Sabe más que yo? ¿Qué le pasa? ¿No? Ahí lo único que estamos haciendo es dirigir toda nuestra energía en querer comprender o querer debatir o querer ganar a alguien que a lo mejor en la diversidad y con el respeto que le mostremos podemos enriquecer nuestra propia vida y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, qué maravilloso, Noemí, todo lo que nos compartes. Bueno, pues ahí está la invitación entonces a que adquieran este libro, El pan de cada día, el alimento para alcanzar tus metas, 365 frases para lograr lo imposible. Entonces, es un libro de Noemí Sanabria y bueno, ya está a la venta en Amazon. Entonces, les vamos a dejar por aquí en la descripción del video, les vamos a dejar el enlace para aquellos que quieran adquirirlo, quieran comprarlo, lo pueden hacer, pues obviamente desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y bueno, pues sí, será una bendición que ustedes puedan adquirir este libro, pues tanto una bendición para ustedes por todo lo que ya hemos visto en su contenido, todo lo que les va a aportar, como desde luego una bendición también para Noemí, para que pueda seguir desarrollando pues más obras de este tipo, ¿no? Esto pues obviamente nos deja picados, Noemí, queremos y esperamos que puedas o estés trabajando, dinos si ya estás trabajando tal vez en una nueva publicación, una nueva obra. Esto me motiva a mí también, que tengo muchos escritos encarpetados y que ya me he propuesto también la tarea de publicar. Entonces, bueno, pues será también, espero, una invitación para todos nuestros seguidores también para que esto les motive a llevar sus propios diarios, sus anecdotarios, Por cierto, yo estoy escribiendo un libro de anécdotas, tantas cosas de anécdotas he vivido que he estado seleccionando las anécdotas que tienen que ver con la espiritualidad. Sí. Y tal vez uno de los primeros libros que publique sea por ahí, ¿no? Yo haga algo así también como una colección, a lo mejor no de frases, pero sí de anécdotas, de experiencias que he vivido a lo largo de mi vida y bueno, cómo estas puedan también aportar y contribuir también al enriquecimiento y el desarrollo espiritual de quienes lo puedan leer. Entonces, sí. Pues, Noemí, de veras, estoy encantado de esta conversación que hemos tenido, de esta presentación especial de tu libro. Y bueno, pues te dejo el tiempo para que pues te despidas. Si tienes alguna otra cosa que compartirnos, una invitación que hacernos, adelante. Sí, pues nada, yo nada más comentarles que el final de este librito, y con esto quiero cerrar, déjame llegar al final. Ay. Dice decálogo, aquí está, decálogo personalizado. Decálogo personalizado de autocuidado. Dice, el bienestar personal es un proceso que requiere atención, tiempo y organización. Cada persona necesita diferentes estrategias para mantener una buena salud mental. Y aquí lo que propongo es que invito al lector a crear su propio decálogo personalizado. Se le comparten opciones que puede incluir, como por ejemplo, una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, actividad física, autocontrol emocional, automotivación, adaptabilidad, descanso adecuado, manejo del estrés, relaciones sanas, tiempo para meditar o mindfulness, como se le conoce también, autoconciencia, hobbies, arte, creatividad,
momentos de silencio, establecer límites, estar en contacto con la naturaleza, voluntariado, etcétera. Aquí la idea es que el lector ponga 10 actividades que él crea que en su vida necesita para mantener un buen equilibrio y una buena salud mental. Cada uno de nosotros sabemos qué necesitamos, pero aquí, después de haber leído un librito así, ya vas a tener creatividad e inspiración y motivación suficiente como para escoger tu propio decálogo, o sea, 10 acciones que puedes realizar para tu autocuidado de salud mental. Al final también ponemos las mejores frases, lo que a ti te dijo el corazón, y también invito a que si el lector alguna frase cree que la deba completar con su propia historia de vida, aquí la puede escribir. Y al final se convierte en su propio libro y sus propias frases, que nuevamente es un contacto con la luz y la sabiduría interior. Excelente, excelente, hermana. Pues no, la verdad es que, repito, encantado de esta conversación, de esta presentación de tu libro. Y bueno, pues espero que también esto motive, invite a todos nuestros seguidores a adquirir el libro, alimentarse también diariamente de, pues, de esas fuentes de espiritualidad, como lo he mencionado, el texto sagrado, etcétera, y que todo esto pues contribuya, amigos y amigas, pues a que seamos cada vez mejores seres humanos, ¿no? Como tales, pues tenemos errores, equivocaciones, pero pues que eso también nos sirva como experiencias, ¿verdad? Para ser cada día mejores, para corregir, ¿verdad? Todo ese tipo, todas las cosas que hemos vivido en nuestras vidas sin duda contribuyen a eso, a que aprendamos, al aprendizaje, ¿no? Desde que nacemos cometemos errores y sobre el error y corrección aprendemos. Cuando estamos aprendiendo a caminar, nos caemos, nos raspamos, pero no por eso dejamos de intentar seguir caminando, nos ponemos de pie y hasta que lo logramos, ¿no? Quienes han dominado alguna otra actividad, no sé, andar en bicicleta, nadar, hacer ciertas cosas, pues igual al principio había caídas, raspones, fracasos, ¿no? Yo a punto estuve de ahogarme una vez en una alberca y ese ridículo que pasé frente a todos mis compañeritos, presumiendo yo que sabía nadar para no quedar mal ahí con las niñas y con los niños, y me aventé hacia la parte profunda de la alberca y pues me estaba ahogando, me tuvo que sacar el salvavidas, pero a partir de ahí dije, no, tengo que aprender a nadar, o sea, no me puede volver a pasar esto. Y me propuse y en muy poco tiempo aprendí a nadar hasta que lo logré, ya después me podía aventar clavados en fosas profundas, etcétera. Entonces, así es nuestra vida, ¿no? Así es nuestra vida. Y bueno, pues otra vez sirva esta obra y esta conversación como aliciente para todos ustedes, para que se esfuercen y con la ayuda de Dios todo lo podemos lograr, podemos ser cada día mejor. 100%. Noemí, pues no me resta más que darte las gracias, enviarte un abrazo de veras de todo corazón, hermana, te amo, lo sabes, y bueno, espero que sigas adelante desarrollándote más. También, pues repito, Noemí es psicóloga profesional, igual si también quieren tener alguna consulta, asesoría con ella, bueno, pues también vamos a dejar por aquí sus datos. La página web. Si nos dices también en tus redes sociales dónde te podemos encontrar, Noemí. Sí, yo aparezco como Psimus, PSI, como lo de psicología, y MUS, que significa Psicología Mente Unida a la Salud, tanto en Facebook como en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y es Psicología, Mente Unida a la Salud. Fíjate, yo pensé que lo de MUS era por música. Fíjate que originalmente sí, porque trabajo mucho con musicoterapia, pero al final, como todo, se debe de reflexionar y se debe como de pulir. Al final, este concepto de mente unida a la salud, que me lo sugirieron amablemente también, yo dije, oye, me agrada, ¿no? También. Entonces sí, se entiende. De hecho, el logotipo es un cerebrito con notas musicales de PSIMUS, P-S-I, MUS. Puede ser psicología, mente unida a la salud o psicología y musicoterapia. También. Ok, entonces busquen a Noemí también en sus redes sociales. Y ahorita que mencionabas lo de música, me acordé y lo iba a presentar también, nada más que ya no me dio tiempo de buscar tu CD. Noemí también ya grabó un CD de música. Hace muchos años. Cristiana, hace muchos años, pero muy bonito, muy hermoso el CD. Entonces, estamos también en espera, Noemí, que subas a las plataformas tu disco completo. Sí. Como te dije desde hace tiempo, alguna persona que te conoce me dijo, oye, ¿dónde puedo escuchar la música de Noemí, del CD de Noemí? Y bueno, yo subí, me parece, una canción a mi canal
pero pues ojalá y que tú puedas, ya sea a tu canal o a las plataformas de música, pues puedas subir ese contenido, porque es muy hermosas todas las canciones que tienes ahí, tienen mucho contenido, si bien es contenido más religioso, espiritual, es un álbum cristiano, sin embargo, realmente tienes ahí también aportes espirituales valiosísimos, muy hermosos. La música es toda también tuya, a excepción de una canción, creo que por Una ahí, o dos creo que me una o dos prestaste. que te compartí Me también de mi prestaste, autoría. sí. Pero bueno, la verdad es que muy hermoso tu disco, entonces ojalá que también pronto puedas compartirlo con todos nuestros seguidores. Muchas gracias, hermano. Te agradezco el espacio que me has brindado para presentar este libro. Gracias por la promoción y la publicidad que me estás apoyando para hacerlo. Y de antemano, pues gracias a todos que tuvieron la paciencia y el amor de escucharnos y de recibir humildemente nuestras palabras. Que Dios los bendiga a todos también. Gracias, hermana. Pues entonces seguimos en contacto y bendiciones a ti y a todos nuestros seguidores. Un abrazo Un y abrazo. Bye, bye. bendiciones. Hasta Bendiciones. la Chao. próxima. Hasta Bye. la próxima. Bye.